Hola familia, muy buenas tardes a todos. Un saludo, soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy vamos a tener a Indica, vamos a ver qué le pasa a este señor Trump que tiene ahí a través de su aura, de sus chakras. Pero antes de empezar con eso, siempre os digo aquí arriba, tienen un enlace que pueden compartir en nuestras redes sociales, Telegram o WhatsApp para decir estamos en vivo o nos podéis ver en diferido. Y también se pueden suscribir a las diferentes plataformas que estamos transmitiendo, a Twitch, Caja de Pandora Vídeo, la Caja de Pandora en Facebook y luego en YouTube, Pandora TV, Matrix Pandora, Pandora Misterio, Black Pandora y Caja de Pandora. Como ya sabéis, esta semana tengo un strike en el canal de Luis Palacios y no me dejan transmitir desde ahí, con lo cual no podemos. Y ahora ya sí o sí vamos a ver a nuestro amigo Indica a ver cómo lo lleva. ¿Qué tal, Indica? Pues muy bien, aquí estamos, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. Pues adelante con Trump. Perfecto, vamos, mira, si quieres compartirme la pantalla, me pones a mí más pequeñito, la pantalla un poco más grande. Vale, entonces, bueno, vamos a explorar a Donald Trump. Antes, como cada uno de estos vídeos, pues me gustaría hacer una breve introducción porque las cosas normalmente no son tan simples como muchas veces las planteamos. Entonces, todo el tema de la exploración energética es un tema súper interesante, como tantos otros que pueda haber. Y es una herramienta más que nos permite extraer muchísima información de las personas. Las herramientas de exploración, hubo bastantes preguntas en los vídeos anteriores, se pueden utilizar para explorar cualquier persona, uno mismo, otras personas, cualquier, podríamos decir, situación, espacios. Al final, se trata de comprender que nosotros no solamente tenemos 5 sentidos físicos, de hecho, estos 5 sentidos físicos son los que tienen estrictamente que ver con este mundo físico, sino que tenemos muchos otros sentidos energéticos en diferentes niveles y algunos de ellos están muy desarrollados en la mayoría de personas, aunque pues no se utilizan por desconocimiento, por ignorancia, porque no tenemos una educación donde desde jóvenes, pues desde pequeños, naturalicemos esas capacidades que tenemos, sino que al contrario, se tiende a castrarlas, se construye un paradigma muy materialista en el que pues muchas personas simplemente no plantean la posibilidad de que pueda haber otros sentidos. En los vídeos anteriores hemos explorado, para los que no los hayáis visto, os recomiendo que los veáis porque hay introducciones y hay cosas que he ido comentando. Hoy comentaré cosas nuevas, pero hemos explorado a petición del público, la gente, pues estamos muy conspiranoicos y todo el mundo, pues cuando planteamos, pues bueno, podemos explorar a quien queráis, pues bueno, ya os podéis imaginar. Salió Vladimir Putin, salió el Papa Francisco en el primer vídeo. En el segundo vídeo exploramos a Bill Gates y ahora en este tercer vídeo vamos a explorar a Donald Trump. Pues bueno, yo creo que era bastante previsible que podían salir algunos de estos nombres por la situación que estamos viviendo. Entonces, hay una cuestión que he comentado incluso en el vídeo anterior, fuera de cámaras con Luis Palacios, y las personas pues, que me conocen más en un ámbito más privado, pues también es algo que he hablado mucho. Cuando hablamos de exploración energética, hay muchos niveles. Nosotros estamos utilizando aquí la exploración energética que está enfocada en lo que llamaríamos plano etérico, que en realidad es el mundo físico. El mundo físico tiene una parte física densa, que es el cuerpo visible, pero tiene una parte física sutil. Y todo lo que existe en el plano físico tiene una contraparte mucho más sutil, que realmente es el molde energético en el cual se estructuran todas las moléculas, todos los átomos que construyen estas formas físicas densas. Claro, nosotros como seres humanos no somos un cuerpo físico, somos diferentes niveles de conciencia, sin perdernos tampoco en las etiquetas, pero sí que tenemos una dimensión física, tenemos una dimensión densa y sutil física, una dimensión, podríamos decir, psíquica, pero que en realidad en esta dimensión psíquica hay diferentes niveles, una parte emocional, que sería un vehículo, una parte mental y luego aún otras partes que podríamos llamar espirituales, que en realidad podríamos entrar mucho en detalle, y esto he hablado de ello en otros vídeos. Claro, cuando nosotros exploramos físicamente, etéricamente, en energía sutil, pero del plano físico a una persona, nos va a dar una información. Y muchas veces hay una correspondencia, o tiende a haber una correspondencia, como se dice, como es arriba es abajo,
una correspondencia entre el cuerpo físico etérico de las personas y los niveles emocionales, los niveles mentales o aún espirituales. La mayoría de chakras que están en el cuerpo etérico tienen una correspondencia también en el cuerpo astral y tienen una correspondencia en el cuerpo mental, pero aún todavía hay chakras que están en dimensiones superiores, más sutiles, que no tienen una correspondencia en el mundo más físico. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta porque tenemos que entender que la información a la hora de explorar a nivel etérico nos va a dar una información determinada, que nos puede ayudar a interpretar o a intuir lo que puede haber en otros niveles, pero habría que entrar en esos otros niveles. Entonces, sería bastante interesante hacer un ejercicio de explorar en un nivel astral, en un nivel mental y aún en otros niveles superiores a estas personas. Simplemente, como el objetivo de este vídeo es mostrar las capacidades que todos tenemos, pues no voy a entrar ahí porque se va a complicar y porque realmente la información que podemos encontrar en esos niveles superiores puede ser mucho más íntima y mucho más delicada a la hora de compartirla. Entonces, es algo que me cuidaría mucho de hacer en público. Sí que lo puedo hacer a lo mejor en petit comité o en ámbitos más privados o quizás a lo mejor en un nivel público, pero teniendo en cuenta que es algo mucho más delicado porque la información es todavía mucho más relevante sobre la psicología de la persona, sobre el estado del cuerpo astral o sobre el estado del cuerpo mental o incluso otros niveles. Entonces, creo que vamos a plantear con estos temas otro vídeo que grabaremos en futuro. Ya tenemos para próximo vídeo, Luis, un vídeo donde vamos a hablar de estas capacidades de percepción intuitiva, donde nosotros podemos utilizar nuestra conciencia para viajar a diferentes dimensiones o niveles y percibir qué es lo que sucede ahí. Y esto tiene una gran relación, por ejemplo, como cuestiones como la canalización, que a mí en lo particular es una palabra que no me gusta mucho porque creo que se ha, podríamos decir, malentendido o incluso prostituido mucho el término de canalización y a veces parece como que uno canaliza a otra entidad y esto creo que entraña sus riesgos y demás, pero hablaremos de ello porque se puede canalizar también la conciencia de uno mismo en otros niveles o uno puede coger y puede ir a otros niveles, ver el cuerpo energético de otra persona y en base a eso interpretar el estado, podríamos decir, espiritual de otra persona. Ahora, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Lo primero es que hay una limitación que es la propia conciencia, es decir, algo que una conciencia no contempla, ni siquiera, no puede percibirlo. Es como aquello que dicen, ¿no? Que uno ve en el otro las cualidades porque las reconoce en sí mismo, ¿vale? En un nivel energético también sucede esto. O sea, hay la propia limitación del estado de conciencia de uno mismo y lo más importante a la hora de percibir, yo voy a utilizar la exploración con el tacto energético, pero me voy a servir también de un tipo de exploración más intuitiva. Lo más importante, mucha gente cree que le gustaría a lo mejor percibir clarividentemente o ver. Bueno, lo más importante, lo realmente difícil no es percibir a cierto nivel energético. Esto es relativamente sencillo, estimulando, haciendo algunos ejercicios de respiración, se puede incluso forzar. Lo más difícil y lo más importante es saber interpretar lo que se está viendo. Y aquí es donde muchas personas se pierden y interpretan de una forma errónea lo que están percibiendo, sobre todo porque para percibir e interpretar de forma correcta se requiere un grado de pureza que, bueno, sinceramente, la mayoría de nosotros no tenemos. Entonces, bueno, ahí vamos jugando con que la interpretación sea más o menos correcta, pero partiendo de la base de que hay que tener en cuenta que la interpretación está sujeta a errores. El ejemplo es muy sencillo, es como la gente se piensa que ver los planos energéticos es como ver y entender, ¿no? Lo que estás viendo y eso no es así. Hay un proceso de aprendizaje y de entrenamiento que es lo realmente complejo y que no hay atajos. De la misma forma que si ahora traemos a una persona de hace 1 millón de años y la colocamos aquí en una ciudad, él va a poder ver lo mismo que nosotros, pero ¿cómo va a interpretar lo que ve? ¿Cómo va a interpretar, por ejemplo, yo qué sé, lo que es un coche o lo que es una parada de autobús o lo que es una librería? Eso es lo complejo. O si tú abres un libro de un idioma que no comprendes, lo difícil no es ver los símbolos que hay ahí, sino interpretarlos correctamente. Bueno, pues estos son ejemplos banales al lado de lo que se puede llegar a percibir en los mundos energéticos. Y esto es un punto que me gustaría aclarar y que creo que va a ser súper interesante de desarrollar en otro vídeo.
Entonces, bueno, vamos ya dicho esto, con la introducción como en cada uno de los vídeos me gusta hacer, vamos a explorar a Donald Trump, lo vamos a explorar a nivel etérico y vamos a ir tomando nota de los diferentes chakras. Hay muchos más chakras, pero para avanzar a un ritmo sin distraernos mucho, vamos a explorar el chakra de la corona, el asna, la garganta, el corazón, el ombligo y el básico. ¿Podríamos explorar otros? Sí, pero lo hemos planteado así. Creo que es una información ya súper interesante. Aquí no sé qué pasa, no se guardó el otro día. Exploramos a Bill Gates, tenemos aquí al Papa Francisco, a Vladimir Putin. Sería interesante que tuviese aquí a Bill Gates porque, sobre todo, los números por sí mismos igual no nos dan mucha información, pero es interesante cuando podemos comparar y tener referencias. Entonces, bueno, es una pena que no tengamos a Bill Gates, pero se debe haber borrado. Así que, bueno, vamos allá, vamos a explorar chakra de la corona, en primer lugar. Para ello me voy a servir de la exploración a distancia. Si queréis, podéis también ir planteando preguntas. Dejaremos un espacio de preguntas bastante potente, como casi todos los que estamos explorando aquí. Chakra de la corona muy potente. Estos son más o menos unos 35 centímetros. No recuerdo el del Bill Gates, era muy potente también y esto es interesante, luego lo vamos a interpretar, ¿eh? Pero el chakra de la corona es un chakra que, bueno, conecta con ciertas facultades, podríamos decir, relacionadas con el aspecto voluntad o el aspecto poder. En personas que están en cargos de responsabilidad, como son todos estos casos políticos o personas que tienen un gran impacto y condicionan y influencian la vida de muchas otras personas, pues es evidente que te gusten o no esas personas, creas que utilizan ese potencial para el bien o para el mal, tienen un potencial energético que les permite, que va en consonancia con su, podríamos decir, karma o con su condición de influencia, ¿no?, en el planeta. Vamos con el chakra asna. ¡Wow! Este es el más potente de todos. No me acuerdo de Bill Gates, pero es tremendo. Eso es un chakra muy, muy potente. Además, no solamente es el tamaño, sino es el grado de activación, cómo se percibe la vibración del chakra. Estamos hablando prácticamente de 40 centímetros de una gran potencia. Chakra de la garganta. Esto ya es otra cosa. Mucho. Estaríamos hablando de unos 20. Cabe decir que estos chakras ya son bastante potentes. Para que nos hagamos una idea, una persona promedio, que no tenga mucho desarrollo en algunos aspectos o que no tenga haya desarrollado una actividad de desarrollo interior o tenga ciertos cargos donde sean necesarias responsabilidades o cualquier cualidad, ya sea física o psicológica o espiritual, pues que destaque sobre la media, podríamos estar hablando de que los chakras pueden ser más o menos de un tamaño de entre unos 5 y 10 centímetros. Siendo 10 centímetros algo ya que empieza a estar un poquito por encima del promedio, pero entre 5 y 8 sería algo bastante del promedio. Y un centímetro de activación de un chakra que realmente sea funcional, porque los chakras te hablan de potencial. Obviamente, chakras que están muy desarrollados al final tienden a desarrollar ciertos potenciales, pero esto es como el ejemplo que puse el otro día. No porque una persona tenga una musculatura potencialmente de deportista de élite que le permita, pues, yo qué sé, correr a cierta velocidad o saltar ciertas distancias, significa que esa persona vaya a desarrollar ese potencial. Ahora, el potencial está ahí. Si lo pone en práctica y aprende a optimizar su rendimiento, pues va a poder lograr hasta cierto punto, ¿no?, pues ciertas cuestiones. A nivel energético pasa un poco lo mismo. Y los chakras también van oscilando y pueden cambiar el nivel de activación en el transcurso de la vida. Es algo que está vivo y podríamos trazar una gráfica, ¿no?, del punto álgido de máximo potencial
Hay personas que igual siguen desarrollando este potencial o hay personas que llegan hasta cierto punto y se estancan o incluso se acomodan y luego hay un decrecimiento. También en el proceso de muerte hay una disminución de los chakras inferiores, que son los más relacionados con el cuerpo físico, en personas que sean muy espirituales, que tengan un potencial espiritual, pero que se hayan centrado en llevar una vida más ermitaña o una vida pues más de contemplación o de vida espiritual, sin una actividad pues como la que se puede tener en un ambiente más, para que se entienda, más occidental, ¿no? Del mundo moderno, pues pueden ser personas que tengan ciertos chakras superiores súper desarrollados o los inferiores menos desarrollados, y no significa por ello que sean personas que no tengan un potencial enorme. Al final, cada persona y el dharma de cada persona para una vida determinada ya lleva a desarrollar ciertos chakras, y el proceso de reencarnación lo que permite precisamente es que los chakras se vayan desarrollando de forma equilibrada. Puede haber una vida donde se desarrolle todo de forma equilibrada, y al final la tendencia en el camino del auténtico desarrollo espiritual tiene que ser en esa dirección, pero va a haber vidas que van a estar más enfocadas vocacionalmente a desarrollar ciertas capacidades u otras. Entonces, seguimos, vamos con el chakra del corazón. Interesante, porque esto es algo que a lo mejor no me hubiese imaginado, y tiene un chakra del corazón bastante potente. Esto estaríamos hablando de, puede oscilar un poquito, pero entre 25 y 28 centímetros. Muy interesante esto. Ya digo que yo estoy explorando en directo, yo a estas personas no las he explorado previamente, y para mí también a veces intento, obviamente hay una parte subjetiva donde es muy difícil, porque como no somos perfectamente puros y estamos iluminados, pues puede haber alguna parte que lleve a tener pues ciertas proyecciones que hagan que el chakra sea un poquito, pueda variar un poco, hasta cierto punto. Pero yo estoy intentando no tener ningún tipo de preferencia en este sentido y para nada me hubiese imaginado, por la interpretación intelectual que podía hacer, de lo que veo y demás, que Donald Trump tuviese un chakra del corazón tan activo. Si nos fijamos, aquí tenemos Papa Francisco, 22, 24, Vladimir Putin unos 10, y Bill Gates lo borramos, pero creo que era bastante pequeño, si no recuerdo mal. Chakra del ombligo. Este es un poco más pequeño, estaríamos en unos 18. Finalmente vamos con el chakra básico, a ver qué nos encontramos. Este recuerdo, el de Bill Gates, no está aquí, pero era muy grande. Bill Gates, los más grandes que tenía eran la corona y el básico, que eran dos chakras muy grandes, pero estaba más desequilibrado. Tenía que hacer hacía un poquito como ¿cómo se llama? Un diábolo, que tienen esta forma de ancho arriba, estrecho por el medio y ancho hacia abajo. Era bastante así. En Donald Trump vemos algo mucho más equilibrado en este sentido. Y el chakra del básico, bueno, aquí esto es muy potente también. La verdad que es sorprendente. Es incluso más grande que la corona. Esto estaríamos también en un poquito como la corona, entre 35, diría que es un poquito más grande, vamos a decir 35, 37, esto es algo orientativo. Entonces, bueno, tenemos aquí la exploración de los diferentes chakras. Sobre todo, recordad, esto es un experimento, lo realmente complicado es interpretar, y para hacer una interpretación correcta deberíamos irnos a ver los niveles astrales, los niveles mentales, los niveles del alma y aún quizás otros niveles para poder realmente hacer una interpretación correcta. Y luego tendríamos que entender que sí, en la medida que vamos a niveles superiores, ya implica que hay un mayor desarrollo espiritual. Pero puede haber personas que tengan un desarrollo hasta cierto punto, al final siempre tiene que haber una cierta correspondencia, pero hasta cierto punto muy potente en los niveles inferiores, por ejemplo, etéricos y emocionales, y a lo mejor a medida que va subiendo hay ciertos chakras que no están tan desarrollados, chakras que ni siquiera están en el cuerpo físico. Pero la verdad que ha sido muy sorprendente para mí la exploración de Donald Trump.
Es una pena que no esté Bill Gates, pero es de las 4 personas en nivel etérico la que tiene un desarrollo de los chakras más potente. Hay otros donde eran también muy potentes, pero quizás es el que mantiene un equilibrio en todos estos chakras mayor. Vemos que 35, 40, 20, esto ya es normal que haya unas ciertas diferencias, también te hablan del potencial, pero luego corazón también, 25, 28, 18 centímetros ombligo, 35, 37, chakra básico. Y al final, bueno, vemos que todos estos chakras en cualquiera de los casos son chakras bastante grandes que van en consonancia con el cargo de responsabilidad y el desempeño. Nadie está en una posición o en otra por casualidad. Insisto, esto no tiene que ver con que te gusten más, te gusten menos, sean más guapos, más feos, sean, pues yo qué sé, magos negros, incluso vamos a decir en estos términos, o puedan estar orientados hacia la luz. Para eso ya tendríamos que entrar en otros niveles. Así que, bueno, yo creo que estaría interesante hasta aquí, dejar un espacio para preguntas. Creo que se han dicho muchísimas cosas. Luis. Pues sí, perfecto. La gente que quiera participar con nosotros, pues pregunta 2 puntos, nos dicen qué país son y formulan la pregunta en mayúsculas. Siempre os digo en mayúsculas porque estamos en 8 chats para que realmente vea yo que me están hablando a mí y entre ustedes hablan en minúscula. Pues mientras van llegando las preguntas... Me ha sorprendido muchísimo, la verdad, la exploración de Donald Trump, ¿eh? O sea, bueno, quiero decir, yo al final tampoco quiero entrar en opiniones, ¿no? Porque entiendo que todo el mundo tiene su opinión, más con los casos que han salido súper de actualidad y controvertidos con lo que está pasando. Entonces, yo intento ser cuidadoso en mis opiniones, sobre todo si son en público. Y bueno, pero obviamente yo puedo tener también una opinión, ¿no? de cada uno de los casos. La verdad que me ha sorprendido, independientemente del personaje, para bien o para mal. No sé, ¿qué te parece, Luis, a ti, antes de que lleguen las preguntas? ¿Qué te ha parecido este experimento también a lo largo de los diferentes casos? Bueno, a mí me ha hecho gracia un comentario que ha hecho Lilia. Dice, wow, estaba diciendo, wow, tiene mucho amor para dar, aunque no lo parece. En realidad ama mucho su país. Sería interesante aquí también haber introducido la exploración como mínimo del plexo solar. Porque los chakras hay que verlos también en equilibrio unos con otros. Y hay chakras, por ejemplo, el ajna y la garganta tienen una gran relación. La capacidad de la mente superior o abstracta y la mente inferior o concreta. También hay una gran relación entre el corazón y el plexo solar. Las emociones superiores, que tienen que ver con la sensibilidad hacia los otros, con la empatía, también con la intuición. Es una facultad, también tiene que ver con muchas emociones internas que conectan, pues, muy positivas, la paz, la compasión, etcétera, etcétera. Y el plexo solar también súper importante, pero relacionado con las emociones más relacionadas con el yo personal. Entonces, para valorar un corazón es importante tener en cuenta también el plexo solar, para ver el equilibrio que hay entre estas dos facultades emocionales, ¿no? Un plexo solar muy grande en proporción a un corazón va a tender hacia un autocentramiento, un mayor egocentrismo, podríamos decir, y al contrario, un corazón mucho más extendido que el plexo solar va a tender, voy a decirle una frase que sintetiza muy bien, que de bueno es tonto. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio. Es una pena que no lo hayamos puesto, porque para este caso sería interesante. Pero de los 4 es el más equilibrado, por lo que podéis ver. Es el más equilibrado, sí, sí. Es el que más centrado está de todos. Totalmente. Ya digo que con Bill Gates, el arriba muy potente, sobre todo Ajna me acuerdo que era más potente que la garganta y tendía hacia aquí. Corazón ya era un corazón bastante pequeño. Fíjate, el más filántropo de todos, bueno, a nivel etérico, corazón más pequeño y luego bajábamos, ombligo me acuerdo que se empezaba a expandir y el básico era súper potente también. Y Donald Trump, pues sí, el que parece más neurótico de todos, quizás, el que parece más personaje y resulta que a nivel etérico es el que está más equilibrado. Bueno, yo estoy haciendo una medición, la mía, que lo que estaba haciendo diciendo qué tal de bueno es en general, ¿no? Un genérico, y no es tan bueno como pinta, tiene sus cosas oscuras, todavía este señor. Quiero decir que algo por ahí está manejando. Claro, para hacer este análisis es complejo. Por eso no quiero entrar ahí, porque al final nuestra perspectiva de bueno o malo
es muy subjetiva y es muy limitada, nos gusta, ¿no? Aunque entiendo, todos tenemos una opinión y tenemos una opinión que puede estar definida. Y luego también hay que ver que al final, para entender lo que pasa, hay que verlo en una perspectiva que nosotros no tenemos, que es una perspectiva cósmica, de ciclos también planetarios, donde los individuos muchas veces interpretan, digamos que resuenan con ciertas energías, pero canalizan energías que kármicamente en el planeta están, tienen que expresarse de una manera u otra. Entonces, bueno, sí que es verdad que para hacer un análisis bueno o malo, lo interesante sería entrar en niveles más espirituales. Bueno, sí, pero yo me refiero, digo, yo pruebo la energía. ¿Cómo está Trump estando bien? O sea, siendo bueno. ¿Cómo está ahora? Y se va. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Esto está bien visto. Es como yo lo he hecho. El tema está, lo que sale malo es porque sea malo, ¿no? Estamos en un mundo dual. Tiene que hacer un trabajo a doble banda de despertar. Tendrá que hacer cosas en un momento determinado no buenas para poder llegar a un proceso bueno, por ejemplo, ¿no? Muy interesante este planteamiento, Luis, sí. Exactamente. Entonces, yo mi medición ha sido, vale, si fuera bueno 100%, ¿y cómo se expande la energía? ¿No? Y veo que la energía se va para atrás. Digo, el tío está todavía haciendo de las suyas. Que sea bueno o malo, depende de la visión de cada uno, lo que entienda por claro. Por depende de la perspectiva, claro. Pero sí que es interesante, es un buen punto de la intención. Eso también aporta, nutre mucho el ejercicio que hemos hecho, porque Luis ha jugado con la intención y esto cambia totalmente la interpretación de la exploración. Claro. Bueno, como me has preguntado, te lo he dicho. Vamos, con Paola dice, ¿la potencia de los chakras se desarrolla o uno nace con esta condición? Gracias por tu respuesta. Las dos cosas, como cualquier otra cuestión. Al final, cuando hablamos de lo energético, nos hacemos muchas veces pajas mentales, pues porque no hemos sido educados desde... No lo tenemos tan normalizado como otras cuestiones más físicas, pero el mundo energético forma parte de lo que somos y es pues, igual que el mundo físico. Al final no es ni mejor ni peor, es otra dimensión de lo que nosotros somos. Entonces, cualquier facultad física en parte se nace y en parte se desarrolla. Y como se dice, el esfuerzo al final puede brillar más que el talento en muchos casos. Con la parte energética pasa lo mismo, pero obviamente hay una parte que es que uno cuando se muere no se convierte en un ser de luz por morirse, sigue siendo exactamente la misma entidad, sin cuerpo físico ni etérico, que era cuando estaba viva, con la misma conciencia. Y lo mismo, cuando uno encarna y sigue el proceso de evolución de conciencia en unos promedios, contando karma y otras cuestiones, pero tal y como lo dejó. O sea, aquí no hay nada que esté una coma o un punto más allá, a la derecha o a la izquierda, ni hay nada gratuito. Todo parte del proceso evolutivo del individuo. Ahora, potencialmente en una vida se pueden desarrollar, si las condiciones kármicas lo permiten, se puede desarrollar muchísimo un individuo, muchísimo. Hasta el punto de que, bueno, vemos casos, pues grandes casos que todos estamos muy familiarizados, donde eran individuos muy potentes, pero que hacen desarrollan una actividad súper potente, sacrificando un montón de cosas y logran estados pues, de gran exaltación o de iluminación. Entonces, las dos cosas, como casi todo, no hay una cosa u otra, no es blanco-negro, sino que en el punto medio es donde está la verdad. Luis, no te escucho. Sí, era el micro. Fernando nos dice, Indica, ¿podrías comentar brevemente cada chakra, qué factor hace referencia y de qué depende el desarrollo de cada uno de ellos? Sí, brevemente. Empezamos por abajo. Bueno, hay muchas funciones, pero lo vamos a hacer sencillo. Si no, recomiendo por aquí un vídeo que tengo en el canal de Ciencia Conciencia donde hablo de las funciones súper detalladas de los 11 chakras mayores. Pero bueno, vamos a hacer un resumen. Chakra de la corona. Conecta con lo que podríamos decir facultad de poder. ¿Por qué poder? Porque a través del chakra de la corona es uno de los puntos de entrada de la energía espiritual. La energía espiritual la podemos ver como, para no entrar en un bueno o malo, la podemos ver como una potencia. Imaginemos que es como electricidad, entonces si entra más voltaje energético, te da más poder. Y luego entramos en muchas otras facultades relacionadas con la intuición, el desarrollo de ciertas facultades psíquicas y el acceso también a percibir los mundos espirituales. Todo depende del nivel, pero ahí nos iríamos ya un poco más de lo etérico, aunque encontraremos una correspondencia en lo etérico.
Chakra de la frente, no tan conocido, aquí vamos a hablar de frente y de ajna. Frente en un nivel físico, sistema nervioso, corona también en un nivel físico, cerebro. Está muy conectado con la glándula pineal, igual que la corona, y tiene una función desde un punto de vista más psicológico, espiritual, de clarividencia. Te permite ver en los mundos internos y obviamente está relacionado con la glándula pineal. De esto hemos hablado del tercer ojo un montón en estos vídeos. Pues bueno, tiene esas facultades, podríamos decir, psicológicas superiores que ya enlazan con lo espiritual. Chakra ajna, se llama el chakra maestro, está muy conectado con la glándula pituitaria, así que rige y controla el resto de glándulas y tiene una función que podríamos sintetizar en la facultad mental superior, la capacidad de la mente abstracta. Por ejemplo, los filósofos que analizan la vida, reflexionan sobre los valores, sobre todo aquello que no tiene forma, que es la causa o son los principios, es chakra ajna. Chakra de la garganta, facultades de la mente concreta o mente inferior o creatividad superior. Es la capacidad de la mente más racional o más concreta. Esta tiene la visión amplia, el ver la fotografía en toda su amplitud, y esta es como que hace zoom in y ve los detalles. Entonces también es un chakra muy relacionado con los artistas, porque el artista lo que hace es traducir una inspiración interna en algo concreto, ya sea un cuadro, ya sea, por ejemplo, música, ya sea una expresión comunicativa de cualquier tipo, etcétera, etcétera. También tiene que ver con las matemáticas y todo lo que es la mente, que implica pues memoria, las facultades que tanto se desarrollan en nuestra cultura occidental. Corazón, facultades emocionales superiores, también conecta mucho con la intuición, es un chakra súper importante que marca realmente la entrada al lo que sería el camino espiritual o el despertar de conciencia. Siempre es una activación del corazón que posibilita que haya otros desarrollos. Es decir, cuando una persona realmente es espiritual, no es por un estilo de vida, sino es porque el corazón está activo y, por lo tanto, psicológicamente produce un efecto determinado. Y está muy relacionado con el amor, la paz, la empatía, la sensibilidad hacia los demás. Plexo solar, todo lo que empieza con yo quiero, yo necesito, todas las emociones también negativas, de baja vibración, pero muchas emociones relacionadas con el amor propio, con el coraje, con el ímpetu, la perseverancia, que son súper importantes también. El ombligo es una función, son funciones más físicas a medida que bajamos, pero psicológicamente tiene una función también de pasar a la acción. Los deportistas, por ejemplo, en las artes marciales, es un chakra que se desarrolla mucho y también permite almacenar el chi, el prana. Tenemos un chakra que no es tan conocido, que está en el bazo, que absorbe prana solar y del ambiente, y el ombligo, cuando está en cierto nivel de desarrollo, almacena muy bien ese prana y lo sintetiza y lo convierte en un prana mucho más refinado, alquimiza ese prana. Luego tenemos el sexual, facultades sexuales, facultades creativas inferiores, o sea, creativas superiores, garganta, inferiores, sexual, literalmente crear vida física, crear cuerpos físicos, y también tiene mucho que ver con el movimiento corporal, con el sentido del humor, en el sentido de que el sentido del humor muchas veces tiene un componente de energía sexual, no porque sea sexual o sean chistes eróticos, sino porque es ese juego de seducción. Entonces, eso es una facultad psicológica también interesante del chakra sexual. Se dice, eres un frígido o una frígida, ¿no? Una persona ahí seria, amargada, que dicen, bueno, a ver si échale un polvo, o este tipo de comentarios en realidad tienen bastante sabiduría porque hay un componente psicológico en esa energía sexual. Y luego tenemos el chakra básico por detrás, todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, sistema musculoesquelético, y también es un chakra de personas que tienen mucho poder, mucha capacidad de acción pragmática, de materializar, de crear en el mundo material, de crear riqueza y abundancia física y material. El chakra básico también tiene ahí funciones bastante importantes. Y luego, una función espiritual muy avanzada, porque no se tienen tanto en cuenta, es que el básico al final va a ser la polaridad de la corona en un punto muy, muy elevado de desarrollo, donde la energía espiritual la energía espiritual materializa el cuerpo físico, y eso tiene el despertar del kundalini. La energía material sirve para desarrollar lo que es la personalidad, el alma y el espíritu en su máximo nivel. Entonces, bueno, hay un resumen de las funciones de diferentes chakras.
Vale, pues vamos por la siguiente pregunta. Pregunta, ¿cómo ven desde Uruguay? Gracias. A través de las energías. Claro, no entiendo la pregunta. No, supongo que no lo ha visto nunca un vídeo y no sabe que hacemos sanación energética. Entonces, nosotros medimos activando el chakra, ¿no? Activando la energía. Y supongo que se pensará que somos mediums o canalizadores o registros acásticos. Ese es otro sistema de, vamos a decir, de detección de conocimiento. Estoy buscando preguntas porque estoy viendo los comentarios. Creo que ahí son comentarios de la mayoría. Bueno, les aquí hay una. Ahí, perdón, Kevin nos dice desde Perú, el chakra del ombligo rige a los intestinos y a los riñones. Gracias por tu tiempo. Sí, totalmente. A nivel físico, controla los intestinos, intestino delgado, intestino grueso, los riñones también, sobre todo ha ayudado con la parte posterior del ombligo, que es otro chakra que se llama Megmain, y las suprarrenales. Tienen muchas funciones físicas y también, si te fijas, muchas veces cuando se habla de emociones viscerales o instintivas, antes lo he comentado, el ombligo tiene mucho que ver con esa capacidad instintiva de pasar a la acción. Cuando una persona fluye con el baile, pues eso es una función del ombligo, del sexual, del básico también, ¿no? Pero el ombligo está ahí muy implicado. O en las artes marciales o en muchas disciplinas atletas, por ejemplo, el tiro con arco. Aquí llevamos la atención hacia el jara, que no es exactamente el chakra del ombligo, pero está en esa zona y tiene que ver con esa inteligencia instintiva, que es una facultad psicológica en el fondo, que está en el chakra del ombligo. Personas que lo tienen muy deprimido, muy poco activo, son personas que les cuesta pasar a la acción, les cuesta implementar pensamientos, ideas, o que pueden tener también una debilidad, una falta de vitalidad a nivel físico. Perfecto. Antes de seguir, quiero compartir un momento la pantalla. Vale, voy a quitar las preguntas mientras van entrando más preguntas. Pues nada, quería comentaros que tenemos este taller de protección energética, que eso sí que va bien, protegerse, ¿no?, de todo el ataque psíquico, mental, energético que nos pueden echar otras personas. Pues aprender técnicas espirituales de protección energética y psíquica. Será el jueves 15 de abril. De 6 de la tarde a 10 de la noche es un taller de 4 horas. Será matinal en América, por la tarde aquí en Europa. Bueno, tenéis acceso un acceso durante 3 meses, habrá un manual PDF y aquí abajo está un poco comentado todo el taller, lo que vais a aprender en esas 4 horas, que si quieres extenderte un poquito, indica que se van a llevar. Bueno, pues básicamente va a ser un taller de 4 horas orientado a la práctica, a comprender, pero sin tampoco irnos demasiado con la teoría e intentar que sean cosas prácticas cotidianas para el día a día, para la protección en ambientes que nos podamos encontrar, ya sea pues en la calle o en el trabajo, la actividad que desempeñamos o a nivel familiar, tanto de otras personas como también de ambientes, espacios. Aprender también en cierta manera a detectar cuando tenemos que protegernos, también a entender cómo nos tenemos que proteger de nosotros mismos y entender que muchas veces no hay que buscar afuera el enemigo que está dentro. Entonces, eso es también un factor súper importante. Y también a utilizar algún tipo de herramientas, aunque va a estar muy orientado a que uno mismo utilice sus capacidades de percepción, a que uno mismo aprenda a gestionar sus campos energéticos, por ejemplo, a través de la respiración, otras cuestiones de este tipo. Y quizás si da tiempo también entremos un poco en cristales, otras herramientas alternativas de protección. Veremos porque son 4 horas repletas y vamos a dejarnos fluir. Hay muchísimo contenido para compartir. Luego también, aparte de este, tenemos el taller Despiertas tus poderes psíquicos, que lo tenemos aquí durante todo el año para el que lo quiera adquirir, pues también está. ¿De qué manera? Bueno, en la descripción del vídeo abajo, en esa cajita de información, pues ahí lo tienen, el enlace directo para clicar, pero también pueden entrar en Aulas Pandora, en autores, buscar Indica y también llegarán. Vamos ahora con la siguiente pregunta para Indica. Paula, ¿hay problemas si hay un chakra muy pequeño o un chakra demasiado grande? Bueno, es un desequilibrio. Al final, nosotros como seres humanos
necesitamos del equilibrio, todo en la naturaleza necesita del equilibrio. Lo que es, es algo positivo, si se desequilibra en exceso, se convierte en algo que puede ser negativo. Lo que puede ser una virtud se puede convertir en un defecto si se potencia demasiado en desequilibrio con otras virtudes. Con los chakras sucede lo mismo. Sí que es verdad que hay que partir de la base de que nosotros estamos en un proceso de desarrollo y que el crecimiento no es en perfecto equilibrio. Es decir, si uno está desarrollando una facultad, no puede desarrollar otra. Por lo tanto, se van generando desequilibrios que están implícitos en el mismo crecimiento. Pero sí que deberíamos tender a ir manteniendo un equilibrio. Es decir, si has potenciado mucho un aspecto, pues no estés a lo mejor toda la vida con eso. Ves buscando el equilibrio con otros aspectos y cada uno de los chakras al final es un reflejo también de los potenciales que tenemos más desarrollados, ya sea en nivel físico o psicológico. Si hay desequilibrios muy grandes, esto se va a manifestar como desequilibrios también en algún aspecto de nuestra vida, ya sea en un nivel de situaciones, en un nivel de salud o en un nivel de relaciones, porque hay un desequilibrio ahí. Al final, el resultado final habrá un equilibrio perfecto. Pero claro, hasta que lleguemos a ese proceso es normal y, bueno, también hay vidas que a lo mejor pueden estar muy orientadas a desarrollar un aspecto y otras vidas a lo mejor otro aspecto. Entonces, a veces hay que ver, una vez más, ¿no? Depende mucho de la perspectiva. Para el alma, una vida es algo insignificante. Para nosotros es todo lo que tenemos desde nuestra perspectiva personal. Entonces, desde la perspectiva del alma puede enfocarse en desarrollar ciertos aspectos en una vida muy orientada hacia un fin o hacia un dharma. Tenemos a Paola, también desde Perú. ¿Qué relación tienen los chakras con el color del aura? ¿Influye en las características de cada ser? Gracias por tu respuesta. Puede tener una relación, pero realmente no tanto. O sea, es decir, si hay ciertos chakras que están más desarrollados, eso, como cada chakra trabaja con ciertas frecuencias, pues va a generar un tipo de color, que es consecuencia de la vibración de ese chakra. Entonces, puede influir en el color del aura. Pero yo creo que no es uno de los factores principales. El color del aura tiene más que ver primero con el desarrollo del individuo. Dependiendo del desarrollo va a cambiar mucho el tono del color. No es tan importante a veces el color como el tono. Y luego tiene mucho que ver con el rayo de un vehículo específico. Luego hay que tener en cuenta también eso. Cada vehículo hablamos del aura, pero habría que hablar de qué nivel. Del etérico, del astral, del mental, del cuerpo causal o el cuerpo del alma o el cuerpo de luz, como se llame, como quieran llamarlo. Entonces hay que tener en cuenta primero eso y luego que cada uno de los vehículos va a estar regido en una encarnación determinada por un tipo de rayo, es decir, un tipo de color. Y luego también hay que tener en cuenta que en la medida que el desarrollo va avanzando, va a haber una tendencia a que los diferentes colores de los diferentes vehículos se integren en un único color. Y eso podría ser el rayo, por ejemplo, de la personalidad o del alma. Entonces, en una misma vida donde hay un proceso evolutivo, el color también va a ir cambiando. Entonces, es muy relativo, hay muchos factores a tener en cuenta más allá de los chakras. Vamos con esa siguiente pregunta de Marina. ¿Cómo se desarrolla un chakra? Muy buena pregunta. Muchas veces se pone el énfasis en desarrollarlo de forma mecánica, es decir, meditando en él o respirando, haciendo ejercicios de respiración y demás. Y eso es hacer un poco el camino, construir, podríamos decir, desde el tejado, no desde los cimientos. Al final, un chakra siempre va a tener un tamaño que sea adecuado para la conciencia que trata de expresarse. La conciencia es la que conecta con, digamos, una cualidad, dicho de otra manera, una vibración y trata de expresarse. Y en ese proceso el chakra va a intentar adaptarse. Por eso, cuando nosotros hablamos de desarrollo espiritual, lo vital es tener en cuenta que lo relevante es el ser interno, la conciencia, el móvil y luego la capacidad que tiene para expresar ese ideal o ese arquetipo que capta internamente. Y eso va a hacer que el chakra se desarrolle. Ahora, se puede sobreestimular un chakra, se puede estimular desde fuera a través de lo que se llama Laya Yoga, y el Laya Yoga tiene mucho que ver, pues eso, con respiración, con meditar en los chakras y demás, que es una herramienta no muy recomendable si no se tiene una guía o se hace con un fin determinado o se hace porque
a nivel de conciencia se ha llegado a cierto nivel donde uno está consciente de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, en resumen, ¿cómo se desarrolla un chakra? De forma saludable y de forma segura desde la conciencia, desde podríamos decir, el desarrollo de las virtudes y el desarrollo de las capacidades psicológicas o de acción, que es la forma en la que nosotros expresamos la psicología que hay detrás en el mundo, ya sean acciones verbales o acciones de actuar y demás. Laura nos dice, para el desarrollo de los chakras, del chakra corona, ¿tienes que ser muy espiritual? No necesariamente. Ser muy espiritual desarrolla el chakra de la corona, pero no necesariamente todas las personas que tengan el chakra de la corona desarrollado hasta cierto punto son espirituales. Los chakras, aparte de tener un tamaño, tienen un grado de activación. Muchas veces los chakras se simbolizan con flores de loto o con diferentes pétalos. En realidad, cada pétalo es un tipo de frecuencia o de vibración. Por ejemplo, el corazón tiene 12 pétalos porque con el amor hay en realidad 12 cualidades a desarrollar diferentes. Y no es que sean pétalos como tal o flores, ¿no? Pero sí que en la medida que se van activando ciertas partes del chakra, el chakra va vibrando y brillando, podríamos decir, de una manera determinada. Entonces, el proceso de desarrollo espiritual siempre activa y hace que los chakras se hagan más grandes, pero hay otros caminos para, podríamos decir, adulterar o estimular los chakras, porque al final los chakras son vórtices de energía. Lo que hacen es conducir y inhalar y expeler energía, aparte de otras cuestiones relacionadas con la conciencia. ¿Qué significa? Que una persona que tenga mucha potencia energética, aunque no esté orientada hacia fines espirituales, necesariamente va a tener chakras grandes porque maneja un nivel de potencia grande, un nivel energético grande. Para entrar en esta cuestión de que el chakra de la corona tienes que ser muy espiritual, realmente nos tendríamos que ir a otros niveles más allá del etérico. Como he comentado, nos tendríamos que ir a niveles que tienen más que ver con niveles espirituales más conectados con el alma o niveles superiores. Nos podemos ir al nivel astral, al nivel mental o a los niveles causales y demás. Y aún hay otros chakras que no son muy conocidos, que tienen que ver con otros vehículos que no están, podríamos decir, encarnados aquí. Aquí nosotros estamos encarnados en un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Pero hay otros niveles que no están encarnados aquí propiamente. Y ahí es donde la espiritualidad se va a desarrollar. Aunque, y con esto cierro, la espiritualidad, lo relevante de la espiritualidad no es como ser muy espiritual en otro nivel, sino qué capacidad tengo yo de vivir en este nivel y manifestar cierta frecuencia vibratoria. Porque si no, pues es un muñeco de paja al final, ¿no? Por mucho que uno sea muy espiritual en ciertos niveles, puede haber muchos condicionantes que den esa circunstancia, pero al final lo que todos tenemos que aspirar es a manifestar aquí, que para algo estamos aquí. Bueno, pues a Indica lo tienen cada martes a las 6 de la tarde. Podrán verlo aquí en la caja de Pandora. La semana que viene descansamos, Semana Santa. A la otra volvemos otra vez y empezamos con un programa único que empezará entre las 5 y las 6 de la tarde y acabará entre las 9 y las 10 de la noche, dependiendo de los ponentes. Seguirá la misma rutina que hemos tenido hasta ahora, de cada uno tiene su hora, pero realmente va a ser un programa todo seguido. Muchas gracias, Indica, por todo lo que nos has dado hoy también. Por lo que veo de la gente lo que está comentando, creo que más adelante tendrás que hacer un curso básico de chakra, aura, de qué es. Sí, es verdad que nos vamos yendo, nos vamos liando, ¿no? Y está bien que a lo mejor regresemos un poco a las bases. Y nada, pues un placer, sí, haremos después de Semana Santa un replanteamiento. Creo que me apetece mucho hablar del tema de la intuición y de la canalización, pero también creo que estaría muy, muy guay que podamos ir allí a unas bases y crear ahí una serie de vídeos donde hablemos de chakras, de cosas así un poquito más básicas, entre comillas. Y nada, pues eso, que nos vemos por aquí. Algunos comentarios. Buenas tardes desde Hispanistán. Pues eso, buenas tardes a todos desde Hispanistán, ¿no? Buenas. Sí, es como se está acabando aquí en la península ibérica. En los próximos meses vamos a acabar así, como no se tome remedio al tema. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Iván Mercader, que va a dar paso a Javier Acuña con la alquimia.
Y luego de aquí a una hora, pues vuelvo a estar yo otra vez, ya con el tema de Hailey, que traemos a unos ponentes que van a hablar de la glándula pineal. Y nada, seguiremos con el tema. Pues muchas gracias a todos y en un ratito nos vemos. Hasta ahora, Indica. Hasta luego.